Hola y sean bienvenidos a Política para Patriotas. ¿Cuántas cosas, en cuántas situaciones de la más alta gravedad hemos visto a Carolina Toá durante los últimos años? ¿En cuántas situaciones ella ha llegado a ser una persona que ha demostrado que vino a la política nacional prácticamente para hacer todo el daño posible? Quizás no porque ella lo quería así, sino porque los acontecimientos y su propio historial dan cuenta de que obviamente iba a ser así. Es una persona con muy poca preparación en muchos aspectos y que ha llegado a tener roles de seguridad y de importancia primordial en este país que sin lugar a dudas no le correspondían a una persona con tal nivel de incapacidad como el que tiene Carolina Toá aún en la actualidad. Es una persona que estuvo dispuesta por lo demás, y esto demuestra, creo yo, quién es ella en el fondo, a apoyar lo que fue el proyecto de nueva constitución de la primera convención constitucional. Ese proyecto que fue llamado mamarracho por muchos, que tenía por objetivo directamente destruir al Chile que conocemos actualmente, convertirlo en un país plurinacional con una serie de tipos de justicia completamente distintos, con una serie de reformas en materia de propiedad privada, en materia de pensiones, en materia de educación, que iban a hacer de Chile un país muy parecido a otros más que han fracasado por completo en la región latinoamericana. Y personas como Carolina Toá, por más impresionante que parezca, estuvieron dispuestas a afirmar que ese texto tenía el corazón bien puesto y que era, no perfecto en sus palabras, pero sí muy cercano a aquello, que era precisamente lo que Chile necesitaba de acuerdo a lo que eran los desafíos del futuro. Y la verdad, creo yo, esto es muy propio de políticos que viven realmente en su propia burbuja y no entienden para nada, y están de hecho muy lejos de comprender lo que realmente implica a cabalidad y con la profundidad necesaria defender a un país de todas aquellas cosas que amenazan a su desarrollo y progreso económicos, humanitarios y sociales, porque no han sido pocos los casos en la historia de la humanidad en los cuales países que parecían tener altas expectativas de desarrollo y crecimiento han terminado por fracasar prácticamente por completo. Veamos un fragmento sobre esto y luego lo comentamos en detalle. Ese no es el decreto que está vigente y quiero decirle, esto habla por sí solo. Esto habla por sí solo. Esto no son datos nuestros, son datos policiales. Entonces, ¿por qué no tratamos de mirar la realidad y enfrentarla por respeto a las víctimas, por respeto a las personas que lo pasan mal y buscar aquellas medidas que nos pueden servir para mejorar, porque sí necesitamos mejorar? Y la manera de conducir este debate puede contribuir a eso, por lo menos nosotros como Ejecutivo. La verdad es que, ministra, la agenda de gobierno en materia de seguridad creo que es la más escuálida o mezquina desde el retorno a la democracia. Esa es una realidad. Es cosa de ver el programa de gobierno y es cosa de ver los proyectos que ustedes han presentado. Yo le voy a mostrar, ministra, cuál ha sido la agenda del gobierno en materia de seguridad en este Congreso. Estos 3 proyectos, ministra, miren, de una sola hoja. Esa ha sido la gran agenda de seguridad en la Cámara de Diputados, ministra. Porque todos los otros proyectos son del expresidente Piñera. Proyectos que además su sector votaba en contra. Es decir, ¿cuánto tiempo perdimos? Y el tiempo, ministra, no se recupera. Estas son las grandes agendas de seguridad, ministra, en materia de seguridad, porque le recuerdo que en la Comisión de Seguridad no solamente no hay mensajes, la única urgencia que le han puesto es a un proyecto del expresidente Piñera, que es la ley de ciberseguridad. Por lo tanto, ministra, la agenda de seguridad ha sido muy mezquina. ¿Por qué? ¿Qué establece el programa de gobierno, ministra? Hay que ser sincero. ¿Cuáles son las grandes estrellas de proyectos? Refundar Carabineros, desmilitarizar Carabineros, derogar el control preventivo de identidad y derogar la Ley de Seguridad del Estado. ¿Sí? Lo más cercano, ministra, a una agenda no de seguridad, sino que de impunidad. Ministra, ¿cómo va a hacer para superar estos tironeos ideológicos entre el socialismo democrático y el Apruebo Dignidad, que hacen imposible una agenda de seguridad? Porque esa actitud no tuvo su coalición en el gobierno pasado, que rechazaba esos mismos proyectos. Porque eran proyectos que no son de este gobierno, ministra, son proyectos del expresidente Piñera.
No es una agenda de gobierno. Crimen organizado, narcotráfico, delitos económicos y los demás, robo de madera, incluso delitos económicos y narcotráfico, usurpación, infraestructura crítica, son mociones parlamentarias. De hecho, acá tenemos uno de los autores del robo de madera, el diputado Mellado. Es más, lo único que tenía que hacer este gobierno es dictar el reglamento de la ley de robo de madera, ministra. Y no han dictado ni siquiera el reglamento de la ley de robo de madera. Es lo único que tenían que hacer. Igual que la ley de control de armas, ministra. 2 reglamentos que no han dictado. Quieren desarmar a la población, pero por otro lado no son capaces de dictar 2 reglamentos, ministra. Entonces, esa es la... ¿O van a dejar en algún momento que operen las mayorías, ministra? Porque yo sé que les dificulta no tener mayoría en algunas comisiones, ministra. Pero si seguimos esperando que el proyecto salga a la pinta del Partido Comunista y del Frente Amplio, la verdad es que no vamos a tener agenda de seguridad, ministra. Esa es la realidad. Y así habría pasado con la ley Naín Retamal, ministra, porque habrían ido al Tribunal Constitucional si no habría muerto otro carabinero como fue el Cabo Palma, ministra. No esperemos que muera alguien más. No esperemos que se tomen otro terreno más y sufra un atentado terrorista y le quemen su casa, ministra. Lleguemos antes. Francamente, ¿cuántas cosas más se pueden esperar de Carolina Toá? ¿Y cuántas cosas más estamos dispuestos a aguantar como ciudadanía, considerando que pareciera ser que ella va a ser una persona que va a continuar teniendo mucho poder en la política chilena por muchos años más? Es una persona que ha demostrado, creo yo, con una... digamos en todo su esplendor, que no está lo suficientemente capacitada como para hacerse cargo de Chile y de los problemas que tiene el país. Es más, es una persona que de manera activa ha demostrado que cuando se trata de siquiera comprender lo que ocurre en Chile, está muy alejada de aquello. Recordemos cómo es que durante mucho tiempo, cuando muchas personas la criticaban porque no estaba teniendo realmente un rol efectivo a la hora de poder combatir la delincuencia y la inseguridad en Chile, ella afirmaba que simplemente lo que existía en Chile respecto de la delincuencia eran sensaciones. Es decir, no es que la delincuencia, digamos, fuera alta en términos de niveles delictuales, sino que simplemente la gente, ya sea porque se informaba a través de medios de comunicación que emitían mucha crónica roja, o porque veía muchas noticias en redes sociales de este mismo estilo, pensaban que la delincuencia estaba desbordada cuando realmente no era así. Y lo cierto es que palabras como esas demuestran que el nivel de desconexión, pero por sobre todas las cosas de desfachatez más increíblemente grande, es propia de personas como Carolina Toá, que está dispuesta a hacer como que una realidad que todo el mundo está viendo no existe, precisamente para poder defender su propia gestión. Y creo yo eso es algo que es propio ya no solamente de un mal político, sino de una mala persona, de un mal ser humano, de una persona que no tiene ningún tipo de vergüenza a la hora de mentir a la ciudadanía que se supone está confiando en ella, precisamente para que pueda combatir problemas tan graves como por ejemplo el de la delincuencia en Chile, al cual ella no hizo más que agravar de manera completamente activa, como cómplice a la hora de no enfrentar con la firmeza que correspondía este problema en Chile, que se agravó tanto durante los últimos años y particularmente en el periodo en el cual ella tuvo un rol realmente muy relevante en términos de seguridad. Creo yo, Carolina Toá es una de esas personas a las cuales podemos señalar como culpables, como por lo que estamos viviendo todos los chilenos actualmente. Sin nada más que añadir, te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video. Muchas gracias por ver.